Y esa decisión tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, siempre pensando en un bien mayor y siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. No toda batalla usted tiene que lucharla ya, y menos sin estrategia, y menos sin armas. Si usted tiene que enfrentar hoy una decisión en su vida, una batalla que tiene que luchar con un hijo en drogas, lo que sea que usted tenga que enfrentar hoy, no se deje llevar ni por sus impulsos ni por sus deseos. Dice Santiago, si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará con todo gusto. Porque no toda batalla hay que pelearla ya, ni hay que pelearla en la forma como usted quiere pelearla. Bienvenidos a la Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Comu. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Los evangelios no son biografías de Jesús. De hecho, no fueron escritos con esa finalidad. Si usted trata de buscar en los evangelios una biografía completa de Jesús, se va a quedar con las ganas. El propósito de los evangelistas no fue detallarnos una biografía de Jesús. El propósito de la escritura de los evangelios es un propósito teológico, no biográfico. Los evangelistas todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para transmitirnos las enseñanzas de Jesús con un propósito en particular. Cada uno de los evangelistas desarrolla su evangelio con un propósito. La enseñanza de hoy se va a basar en unos versículos que encontraremos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio que fue escrito por Juan Marcos como consecuencia de la predicación de Pedro en Roma. Recuerden ustedes que Marcos no fue un testigo presencial de Jesús, sino que las historias y la recopilación del Evangelio de Marcos es el resultado de la predicación de Pedro en Roma. Y el propósito que tuvo Marcos al escribir su Evangelio es demostrarnos que Jesús es Dios, que decidió hacerse siervo y entregar su vida por el rescate de muchos. Ese es el propósito del Evangelio de Marcos. Por eso Marcos pasa por alto toda la infancia de Jesús. Nosotros no sabemos nada. Y en nuestra humanidad nos encantaría saber cómo fue la relación de Jesús con José y qué hacía en la carpintería y si hacía sillas o mesas. Eso no tiene un propósito teológico. De hecho, Marcos ni siquiera inicia su evangelio en los primeros momentos del ministerio público de Jesús que ocurren en Judea, en la parte del sur de Israel. Marcos rápidamente sitúa a Jesús en Galilea, al norte de Israel, donde Jesús desarrolla su ministerio público por un espacio de más o menos un año. Pero antes de que Jesús regresara a Judea, decide salir del territorio israelita. Jesús se va y sale de las fronteras de Israel e ingresa a territorio gentil. Jesús se va a Tiro, que está al noroeste de la frontera de Israel, y Tiro era una ciudad fenicia, era un puerto en el Mediterráneo, muy importante en esa época, era un enclave comercial. Y después de ahí sigue ascendiendo al norte, llega a Sidón. Luego decide ya regresar hacia el sureste, pasando por Cesarea de Filipo, para llegar al final a Decápolis, que son las 10 ciudades que están bordeando el mar de Galilea en la frontera con Israel. Es ahí, en Decápolis, donde ocurre el texto que hoy vamos a estudiar. Y ese texto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, de los versículos 31 a 37, que quiero leer para ustedes. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre,
Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Antes de que empecemos a estudiar a fondo este extraño milagro que hace Jesús, es importante que veamos cómo empieza el texto, porque también vamos a encontrar algunas enseñanzas ahí. El texto dice en el versículo 31, Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Jesús sale de Galilea, se dirige a Tiro, que hoy en día es el Líbano, y después sube a Sidón y después regresa a la ciudad, a la zona que se llama Decápolis. Pero en este recorrido fuera de Israel ocurren cosas maravillosas que hace Jesús. Que noten que no las hizo en territorio israelita, lo hizo en territorio gentil. Ahí ocurrió el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Aquella de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que llegó a pedirle a Jesús que le sanara a su hija endemoniada. Eso ocurrió en Tiro. Cuando Jesús venía de regreso de Sidón, pasa por Cesarea de Filipo. Y ahí es donde ocurre la primera declaración de los discípulos de Jesús, declarándolo como el Mesías esperado. Eso ocurrió en Cesarea de Filipo, eso no ocurrió en territorio israelita. Jesús llega a Decápolis y en Decápolis ocurren 2 milagros extraordinarios. Bueno, muchos milagros extraordinarios, pero se destacan 2. La alimentación de los 4,000 ocurre ahí. Y la historia y el milagro que vamos a estudiar el día de hoy. Eso ocurrió en Decápolis. Se dice rápido, Jesús salió de Galilea, subió a Tiro, pasó a Sidón, regresó a... Pero, ¿ustedes saben qué distancia hay? 190 kilómetros. Jesús caminó con sus discípulos de aquí a Bagaces, para que me lo entiendan. Y no por la 27, aún colapsada, ni por la Bernardo Soto. Jesús deambuló por carreteras rurales, por zonas montañosas, terrenos agrestes. No fue un recorrido fácil y los estudiosos han determinado que ese tiempo no pudo haber sido menos de 3 meses. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús salió en primera instancia del territorio israelita? ¿Y por qué se llevó a los discípulos a un recorrido por 3 meses por territorio pagano? Los estudiosos han dado 2 respuestas a esta pregunta, 2 respuestas muy válidas. La primera es que Jesús estaba evitando enfrentamientos prematuros con los fariseos. No lo dice el Evangelio de Marcos, lo dice el Evangelio de Juan. Cuando Jesús empezó su ministerio público, no lo empezó en Galilea, lo empezó al sur, en Judea. Pero dice Juan que Jesús decidió salir de Judea e irse a Galilea porque los judíos, los fariseos, estaban empezando a tener enfrentamientos serios con él. Y Jesús decide no enfrentarlos en ese momento e irse a Galilea. Y la razón por la cual Jesús sale de Galilea hacia el norte es la misma. Los fariseos estaban empezando a tener enfrentamientos serios con Jesús y eso estaba amenazando el ministerio de Jesús y la formación con sus discípulos. Y eso me da paso a la siguiente respuesta. La segunda razón por la cual Jesús sale de Galilea es para tener un tiempo de intimidad con sus discípulos. En términos de la Comu, Jesús hizo un campa con sus discípulos. Se fue de campa 3 meses. Un seminario intensivo de formación de sus discípulos. Imagínense ustedes que, yo no puedo imaginar 3 meses de retiro con Jesús. Jesús aprovechó ese tiempo para formar a sus discípulos, para capacitarlos, para enseñarlos, para prepararlos, para que pudieran llevar a cabo la obra monumental que tenían que desarrollar después de que Jesús resucitara y era el establecimiento de la iglesia de Jesús.
Esos 3 meses fueron de enorme provecho para sus discípulos. Jesús se dedicó a enseñarles y a mostrarles su poder, al punto que cuando venían de regreso, pasando por Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros que tal, pero ¿ustedes qué dicen? Y ahí es donde viene la revelación del Espíritu Santo en Pedro, y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Cristo, el que esperábamos. Porque esos 3 meses de intimidad prepararon a sus discípulos para reconocer a Jesús. Vean ustedes que ese tiempo es un tiempo realmente muy, muy importante. La pregunta es: ¿qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese salido del territorio israelita? ¿Salió Jesús del territorio israelita porque le tenía miedo a los fariseos? Error, como hizo un Ale. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver a Jesús sin defenderse, entregándose y subir voluntariamente esa cruz para cumplir el plan redentor de Dios. Jesús no tiene una molécula de cobardía en su cuerpo. Pero Jesús decide evitar enfrentamientos prematuros con los fariseos para poder llevar a cabo el plan de redención que Dios le había puesto. Y eso nos enseña una primera lección que quiero compartir con ustedes. Es importante que usted sepa hoy cuándo debe enfrentar las batallas en su vida y cuándo todavía no. Es importante que usted sepa cuáles peleas merecen ser peleadas y cuáles no. Es importante que usted decida en qué momento enfrentar y con qué armas enfrentar las batallas que usted tiene que enfrentar en su vida y cuándo no. Y esa decisión tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, siempre pensando en un bien mayor y siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. No toda batalla usted tiene que lucharla ya, y menos sin estrategia, y menos sin armas. Si usted tiene que enfrentar hoy una decisión en su vida, una batalla que tiene que luchar con un hijo en drogas, lo que sea que usted tenga que enfrentar hoy, no se deje llevar ni por sus impulsos ni por sus deseos. Dice Santiago: si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará con todo gusto. Porque no toda batalla hay que pelearla ya, ni hay que pelearla en la forma como usted quiere pelearla. Dios te va a enseñar el camino. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no se puso a pelear con los fariseos. Jesús dijo: este no es el momento de esta batalla. Y se retiró. Ahora sí, empecemos a estudiar el milagro. En el versículo 32 a 35 se nos narra probablemente el milagro más extravagante que Jesús haya hecho y que se haya registrado en las Escrituras. Y empieza así: le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Este milagro solo lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. No aparece en ningún otro evangelio. Y aunque no aparece en ningún otro evangelio, Mateo sí nos ubica en el sitio donde ocurrió este milagro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, de los versículos 29 en adelante, se nos dice que Jesús ahí en Decápolis estaba rodeado por una multitud de gente que le traían enfermos, lisiados, cojos, ciegos, paralíticos, y Jesús sanó a mucha gente ahí. Marcos, el único milagro que relata de ese evento masivo de Jesús es este. Es el único que lo relata y por alguna razón lo hace, que se las voy a revelar un poquito más adelante para que no me pierdan atención. No la voy a quemar, pero Marcos relata este evento, es el único que lo hace por una razón particular.
Sobre todos los demás destaca este. Y notemos algunos detalles iniciales en este milagro. Dice, le trajeron un hombre sordo. ¿Quién se lo trajo? No sé. ¿Para qué se lo llevaron? Pues obviamente para que Jesús lo sanara. Pero ¿quién fue el que lo llevó a Jesús? No tengo ni la más remota idea. El texto no dice quién era. ¿Quiénes eran esas personas? Ni qué relación tenían con él. Ni tampoco nos dice por qué fueron a llevarlo hasta Jesús. Pero lo que sí puedo decirles es que estos hombres hicieron exactamente lo que ellos debían hacer con este hombre, llevarlo a Jesús. Llevarlo a Jesús. Y aquí hay otra lección indirecta de este texto. No hay nada más importante que usted pueda hacer por aquella persona que ama que llevarlos a Jesús. No existe nada más importante que usted pueda hacer por alguien que ama que llevarlo a los pies de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso hoy? Porque cuando Jesús caminaba con nosotros, pues era llevárselo a Jesús. ¿Cómo nos toca a nosotros eso? Pues muy fácil, se hace a través de la exposición al Evangelio. No existe ninguna otra forma más que Dios haya decidido que las personas puedan llegar a conocer a Jesús si no es a través de la proclamación del Evangelio. Eso implica que exponer a una persona al Evangelio puede ser perfectamente invitarlo a que venga aquí a la Comu, a que escuche palabra, que se exponga al Evangelio. O invitarlo a un grupo Paz, a que se siga formando y conociendo más de Jesús. Eso está buenísimo, es necesario y por favor háganlo. Pero igual de importante es que tu vida sea un reflejo de lo que Dios ha hecho en usted. Decía Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario utiliza las palabras. Recuerden que tu vida puede ser la única página que una persona lea del Evangelio. Es muy importante ser íntegros entre lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted es, lo que usted hace y lo que usted dice. Eso es más transformador que tratar de leerle versículos aislados a una persona cuando vienen provenientes de alguien que no es un testimonio fiel. Pero vean lo que hace Jesús. Vamos al milagro. Ahora sí estoy emocionadísimo porque esa es la parte que a mí me enternece y me emociona mucho. Dice el versículo 33a. Jesús lo llevó aparte de la multitud para estar a solas con él. Recuerden que Jesús estaba rodeado de muchísima gente y Jesús decide tratar con él de una manera más íntima, más personal y probablemente evitar que esta persona fuera motivo de una especie de espectáculo. Y les voy a decir por qué. En la época de Jesús, las personas que nacían con un defecto congénito, ya sea una sordera, ciegos, paralíticos, eran consideradas personas que estaban bajo la maldición de Dios. Recordemos Juan 9:2, cuando a Jesús le llevan un ciego y le dicen a Jesús, ¿quién pecó, la mamá o el papá para que este hombre naciera ciego? Ese era el concepto que había en la época de Jesús de las personas que nacían con enfermedades congénitas. Así que esas personas que nacían con enfermedades congénitas eran marginadas, eran burladas, eran maltratadas. Y por eso Jesús se lo lleva aparte y le dirige a este hombre absolutamente toda su atención. Jesús quiere que este hombre sepa que a él le importa. Jesús quiere que este hombre sepa que no es una cara más entre la multitud. Y cuando ya están solos, ocurre una de las cosas más extrañas narradas en el Nuevo Testamento. Una de las formas más extrañas de hacer un milagro de Jesús, probablemente la forma más extravagante de Jesús de hacer un milagro. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le mete los dedos en los oídos, lo saca, escupe en su mano, le toca la lengua al ciego, vuelve a ver hacia el cielo y suspira. Miren, esta forma de hacer un milagro de Jesús es absolutamente inusual. Jesús nunca hizo milagros de una manera tan extravagante. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús estaban en aquella barca que parecía la Tagada en medio del mar de Galilea
y Jesús durmiendo. ¿Se acuerdan de eso? Y estaban muertos de miedo que se iban a ahogar y aquello, la tagada era cualquier cosa, y van y despiertan a Jesús. Señor, nos estamos muriendo. Y Jesús se levanta y solamente le dice a la tormenta, cállate. Y la tormenta paró. No vemos a Jesús haciendo ningún alboroto, ninguna extravagancia en el barco. Se levantó, le habla a la tormenta y solo con la palabra y dice, cálmate, y la tormenta paró. Cuando resucita la hija de Jairo, ¿recuerdan ustedes? Llega Jesús a la casa de Jairo, la chiquita está muerta en la cama, y Jesús con una ternura impresionante, lo único que hace es cogerle la mano a la niña muerta y le dice, Talita Kumi, niñita levántate. Y la niña resucita y hasta con hambre. No vemos a Jesús en ese cuarto haciendo movimientos extraños con las manos, ni con una voz estridente y potente dar la orden, Talita Kumi. No, no fue así. Jesús nunca necesitó hacer ninguna cosa extravagante. Jesús, con solo emitir la palabra, sanaba a la gente. ¿Por qué en este caso el modo de actuar de Jesús es tan diferente? Porque Jesús se está comunicando con este hombre en el único lenguaje que este hombre entiende, en el lenguaje de señas. Es increíblemente enternecedor ver cómo Jesús está tratando de meterse en ese mundo de silencio de este hombre para explicarle lo que va a hacer por él. Jesús le mete los dedos en los oídos para decirle, te voy a quitar el bloqueo que te ha impedido oír durante toda tu vida. Toca su saliva, su boca, de donde todo se hizo, y le toca la lengua a él, para hacerle entender a este hombre que le va a quitar el bloqueo que le ha impedido hablar durante toda su vida. Y por último, mira al cielo para hacerle entender a este hombre que el milagro que va a suceder solo puede ser a través del poder de Dios. ¿Ven la escena? El amor y la ternura tan grande que hace Jesús. En otras palabras, Jesús no solamente está limitándose a sanarlo. Jesús está evangelizándolo y está haciendo que él sepa a dónde colocar su fe. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, quiero que note lo siguiente. Hay un contraste muy notorio en esta gran ternura que demuestra Jesús con este hombre y la aparente rudeza con la que Jesús trata a una mujer ahí mismo en territorio gentil, en Tiro. Recordarán ustedes, estando Jesús en Tiro, llega una mujer cuya hija estaba endemoniada y le suplica a Jesús insistentemente, dice la palabra, que Jesús le sane a la hija. Acuérdense ustedes que están fuera de Israel, están en tierra gentil y la mujer era sirofenicia, no era judía. Y la mujer le insiste a Jesús, y le insiste a Jesús, y le insiste al punto que los discípulos, oyendo al Chavo del 8, le dijeron, cállate, cállate que me desesperas. Le dicen a Jesús, Jesús, diga, hágale algo. Es que ya es demasiada la insistencia de esta mujer, despáchela. Y Jesús le contesta a la mujer, porque inicialmente ni siquiera le contestó. Y le contesta a la mujer, Mateo 15, 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. De este milagro prediqué hace 1 año y 1 mes exactamente en una prédica que se llama Prueba de Balas, por si la quieren revisar. Esto que está haciendo Jesús aquí es fortaleciendo la fe de la mujer. Ahora, ¿por qué este contraste? ¿Por qué a esta mujer la trata de esta manera aparentemente un poco ruda y al sordomudo le demuestra una ternura y un amor enormes? ¿Cuál es la razón de esto? Porque el Señor sabe exactamente cómo tratar individualmente a cada uno y a cada uno de nosotros
en cada momento sabe cómo tratarlos. Lo que para unos es brusquedad, no es otra cosa que un estímulo para su crecimiento en la fe. Pero Jesús nos conoce perfectamente y Él sabe que lo que funciona para unos no es lo mismo que funciona para otros. Eviten caer en la trampa de comparar la forma en cómo Dios trata a otros creyentes con la forma en que Dios trata contigo, porque nunca será igual. Nunca será igual. Aun cuando las condiciones y circunstancias que rodeen a otro creyente sean muy similares a las suyas, no compare la forma en cómo Dios trata con esa persona o cómo va a tratar con usted, porque nunca será igual. Nunca será igual. Él sabe qué es lo que usted necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. De ahí el título de esta enseñanza. Porque la forma en cómo Dios trata contigo está hecho a tu medida. Está hecho a tu medida. No es que Dios tenga favoritos, no nos confundamos. Dios no tiene favoritos. Pero es que Dios tiene un trato personalizado con cada uno. Y el mejor ejemplo para que ustedes vean que Dios no tiene favoritos, lo encontramos en Hechos 12. En Hechos 12 encontramos a Santiago y a Pedro encarcelados. Los dos están encarcelados y la iglesia está orando por ellos. Y resulta que ese mismo día matan a Santiago y un ángel libera a Pedro y dice: ¿por qué uno sí y el otro no? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué a Santiago lo matan y por qué a Pedro un ángel lo saca de la cárcel milagrosamente? ¿Por qué a uno sí y a otro no? La respuesta es no sé. No sé eso, pero sí sé que Dios no tiene clones. Dios tiene hijos que conoce personal e íntimamente a cada uno de ellos y sabe qué es lo mejor para cada uno de ellos en cada momento, en cada circunstancia, y no necesariamente lo que es bueno para el ganso ha de ser bueno para la gansa, para que me lo entiendan en tico. Dios trata individualmente con cada uno. Te conoce mejor de lo que usted mismo se conoce y sabe lo que usted necesita, que a veces no necesariamente lo que usted quiere, pero lo que usted necesita va a ser suplido, y suplido por misericordia y gracia, y va a ser lo mejor que usted pueda recibir. Pero vean cómo continúa el texto. Mirando al cielo, esto es en Marcos 7:34, suspiró y dijo: Efatá. Quiero que noten un detalle importante. Antes de que Jesús dé la orden de que el milagro ocurriera, con una sola palabra, Efratá, Jesús mira al cielo para hacerle entender a este sordo que lo que va a ocurrir solo puede ser por el poder de Dios. Pero dice la palabra suspiró. Esta palabra en el original es estenazo. Y estenazo no es un suspiro romántico, no es como un suspiro de enamorados. Ese no es estenazo. Estenazo es un gemido doloroso que brota de una persona. Esa es la traducción correcta, es un gemido. De hecho, Reina Valera lo traduce como Jesús gimió. Lo que Jesús hizo fue algo como... La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús gime así? ¿Qué le produjo a Jesús ese dolor y ese sufrimiento? El texto no lo dice, pero es muy probable que Jesús le esté haciendo saber a este hombre y está queriendo decirle: yo quiero que sepas que te entiendo. Yo quiero que sepas que yo me identifico contigo. Yo quiero que sepas que sé por lo que has tenido que pasar hasta hoy. Pero también quiero que sepas que yo estoy aquí para ayudarte. Ese es ese gemido. Y quiero de parte del Señor decirles que Él te conoce personalmente, que Él quiere que sepas que Él sabe por lo que has pasado, por lo que has vivido, por lo que estás viviendo. Pero también hoy me manda el Señor a decirles que Él está con ustedes y que está para ayudarles.
Y al instante el hombre pudo oír, dice la palabra. Después de decir Efatá, al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Lo que Dios hace siempre es perfecto. Dios no hace milagros a medias. Este hombre era un hombre sordo de nacimiento, por lo tanto, nunca pudo escuchar los sonidos del habla, lo que afectó su desarrollo oral. Ustedes saben que nosotros aprendemos a hablar escuchando los sonidos e imitándolos. Por eso ustedes ven a un papá con un bebé recién nacido y le dicen, diga papi, 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 papi. Hasta que un día el bebé dice, papi, todo el mundo se derritió. Nosotros aprendemos a hablar por oír. Este hombre nunca había oído en su vida, era un sordo de nacimiento. Y cuando se le destapan los oídos, lo primero que escucha es la voz de Cristo. Y dice que hablaba con total claridad. Miren, ya que un sordo de nacimiento empiece a oír súbitamente, ya es un milagrote. Pero que además hable fluida y claramente, instantáneamente, es un milagro totototote. Porque nunca había oído palabra, no sabía hablar, porque nunca había escuchado. Era un hombre que había vivido en un mundo de silencio toda su vida. Y de un momento a otro oye y habla con total claridad. Eso nos demuestra a nosotros que cuando Dios obra un milagro en tu vida, el milagro es total. Dios no hace nada a medias y todo lo hace bien. Y todo lo hace bien. Y aquí quiero tomar un paréntesis aquí. Quiero parar un momentito a la enseñanza, porque quiero honrar a Olga Álvarez. Olguita, tengo permiso de ella para decirlo, es hija de Olga, una servidora de la iglesia que todos conocemos y amamos mucho. Y Olguita es una mujer sorda. Olga decidió el año pasado enseñar el idioma de señas a miembros de esta iglesia para poder llevar la palabra de Dios a las personas que no pueden oírla. Ella es Olga. No sé si ustedes saben que la incidencia de sordera congénita en Costa Rica, estoy hablando como médico, la incidencia de sordera congénita en Costa Rica es del 1 al 2% de la población. Eso significa que entre nosotros tenemos entre 50,000 y 100,000 sordos, que son personas que nunca van a escuchar la palabra del Señor a menos de que alguien se la predique. Y si no nos capacitamos, como lo puso el Señor en el corazón de Olga, a enseñar ese idioma de señas y de lenguas, que esto significa por favor, y esto póngase de pie, y eso significa gracias. Si no aprendemos a hacer eso, nadie, ningún sordo conocerá del Señor. En América Latina hay 9 millones de sordos. Por eso yo quería honrar a Olguita y quise hacer este paréntesis, porque el Señor ha puesto en tu corazón es realmente maravilloso. Pero quiero llevarlos un poco más profundo en este milagro. Este milagro tiene una enseñanza teológica todavía más profunda de lo que hemos visto hoy. Este milagro lo utiliza Marcos porque cae como anillo al dedo para el propósito que Marcos tuvo al escribir el Evangelio. ¿Se acuerdan que al principio les dije que Marcos escribió este Evangelio para demostrar que Jesús es Dios, que se hizo hombre, se hizo siervo para entregar su vida por el rescate de muchos? Ese es el tema del Evangelio de Marcos. Y este milagro identifica perfectamente la obra redentora de Cristo. En Isaías 34, si ustedes leen ese capítulo, que es espeluznante, porque es una lista de maldiciones que Dios va a ejecutar sobre su pueblo Israel por haber caído en el pecado, porque Dios es justo
y en su justicia ha decretado todas esas consecuencias nefastas y espeluznantes que se narran en el capítulo 34 de Isaías. Pero en el capítulo 35 de Isaías, Dios nos promete que nos va a salvar de ese castigo. Y dicen, ok, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Va a castigar el pecado o va a salvarnos del pecado? Bueno, la respuesta es que va a hacer las dos cosas. Y las dos cosas las va a hacer a través de su Hijo Jesús. Porque Jesús va a cargar con el castigo que merecíamos, con esa lista de castigo que aparece en Isaías 34. Jesús lo va a llevar Él por nosotros. Por lo tanto, la obra redentora de Cristo se lleva a cabo para que nosotros no tengamos que pagar lo que no podemos pagar. Y vean lo que dice Isaías 35, apuntando a Jesús. Esto fue escrito 750 años antes de Cristo. Isaías 35 del 5 al 7. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. ¿Ven cómo señala? Se señala a Cristo desde el Antiguo Testamento como el Redentor. Por eso Marcos escogió este milagro por sobre todo el montón de milagros que pudo haber hecho Jesús en Decápolis, porque señala a Jesús como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Redentor. Ahora, hay un detalle muy interesante. Jesús le dice a la multitud que no le cuenten a nadie lo que había sucedido. Pero dice la palabra en Marcos 7:36, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Mire, yo quisiera que nos pusiéramos en los pantalones de este sordo por un momento. Usted nunca ha oído nada en toda su vida. Llega Jesús, lo sana y no solamente oye por primera vez, sino que habla con claridad. Y lo primero que oye es la voz de Jesús diciéndole: no le diga a nadie. ¿Cómo? Primera vez que puedo hablar y me dice: cállese, cállese. ¿Por qué Jesús insistía tanto en que no se hablaran de sus milagros? Porque Jesús no había completado su obra todavía. Lo que ellos iban a contar de Jesús era una parte incompleta de la obra de Jesús. Si ellos empezaban a hablar de los milagros de Jesús, iban a considerar a Jesús como un milagrero o como un sanador profesional, pero no como el Redentor y el Salvador que estaban esperando. ¿Cuándo dice Jesús, ahora sí hablen? Cuando completó su obra, cuando Jesús sube a la cruz, muere por usted y por mí, y al tercer día resucita y les dice a sus discípulos: ahora sí, antes decía que no hablaran, ahora sí hablen, les toca a ustedes hablar, predicar esto para que el reino de Dios se extienda. Ya tienen la revelación completa, ahora sí hablen. Y es lo que nos toca hacer a nosotros: predicar a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo de los milagros, al Cristo que hoy vive a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer hoy. En la época de Jesús, antes de que esto pasara, la historia era incompleta, pero hoy ya sabemos qué fue lo que pasó. Y hoy nos toca, y Dios nos comisiona a que hablemos de Él, a que proclamemos su noticia, a que lo demos a conocer, a hacer crecer el reino, porque es para la salvación del hombre. Jesús pide que no cuenten a nadie. Y quiero decirles que eso tiene una implicación también para nosotros hoy. Jesús le está pidiendo a un hombre que nunca ha hablado y que ahora habla, que no hable. Si Jesús, no importa si usted entiende o no entiende lo que Jesús te pide hacer, solamente hágalo, porque Él sabe por qué. Solamente hágalo. Perdone a quien le ha hecho daño.
Honre a su padre y a su madre, aun cuando usted no entienda por qué. No mienta, no robe, trate al prójimo como quisiera usted ser tratado. Abandona tu pecado. Si usted no entiende por qué tiene que perdonar a una persona que lo ha ofendido, no importa, ya el Espíritu se lo revelará. Usted nada más haga caso, porque Él es el que sabe. Y Él sabe por qué. Y usted no sabe las bendiciones que Dios tiene para usted hasta que usted haga caso. Obedézcalo. Porque por muy buena voluntad que todos tenían de anunciar lo que Jesús hacía, era desobediencia al final. Porque Jesús les decía, no cuenten. Pero hoy Jesús dice, cuenten, hablen de mí, lleven el reino a todo lado. Ya para terminar, esta historia termina de una manera pero maravillosa. En el versículo 37 dice, quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. A mí me gusta cómo lo dice la traducción, la Biblia de las Américas. Esto que estoy leyendo es Nueva Traducción Viviente, pero la Biblia de las Américas lo dice de una manera que me gusta un poquito más. Dice, y se asombraron en gran manera. Porque esta palabra asombrar que aparece en este texto no es un asombro común. De hecho, es la única vez que esta palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. Es asombrado más allá de cualquier posibilidad de entendimiento. Eso es lo que se necesita, asombrado. O estar total y completamente anonadados. Es algo que sobrepasa cualquier asombro por mucho. Y entonces la Biblia de las Américas dice, y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Jesús todo lo ha hecho bien y Jesús lo sigue haciendo todo bien. Y esto es algo que nuestras almas necesitan escuchar, especialmente cuando estás atravesando situaciones que para usted no tienen sentido alguno. Jesús todo lo hace bien, todo lo ha hecho bien. Y puede brotar de nosotros una oración como, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo en mi vida, no lo entiendo, pero hay algo que yo sí sé con certeza, y es que todo lo que tú haces siempre lo haces bien y lo haces a mi medida. ¿Creen eso? Amén. De verdad, amén. A pesar de la circunstancia que usted esté atravesando, ¿cree usted que Jesús todo lo ha hecho bien y lo sigue haciendo bien? Si es así, le invito a que nos pongamos de pie y alabemos al Señor, porque todo lo hace bien. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.